A ver, de Atanasio sabemos algunas cosas que las sabemos muy bien. Sabemos que estuvo desentendido con el gobierno, estuvo en la revuelta de Manapá, que estuvo en Libreville, que fue militar en Libreville con Omar Bongo, que después eh, se integró en el Monalige, que fue su dirigente durante mucho tiempo, mm, que tuvo contactos en Argelia, que estuvo viviendo en Argelia, que volvió a Guinea como ministro de Asuntos Exteriores. Nos queda un poco más vacío el espacio de qué pensaba, qué políticamente dónde se situaba. En realidad, los documentos que nos quedan de él no son tantos y a veces nos quedan algunos espacios libres por en medio, ¿no? Pero yo creo que se ha podido más o menos reconstruir su biografía. Creo que era un nacionalista africano de su época, de los años 60, cuando todos los países africanos se habían independizado, que se motivó por el hecho de que todo el resto de África se está independizando y el gobierno español se resistía a dar la independencia de Guinea y que jugó un papel radical en un primer momento como líder de una posición muy enfrentada al franquismo y que en los últimos momentos antes de la independencia pues adoptó un papel más negociador. Cuando él vio que el franquismo está dispuesto a descolonizar Guinea, jugó un papel más negociador, viendo que, bueno, que se podía jugar un papel de negociar la independencia con España y él estuvo jugando a través de Monalige un papel con una negociación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la parte más aperturista del gobierno español y que durante algún tiempo pues jugó este papel hasta que llegaron las elecciones de 1968. Él confió en el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a todo lo perdió, y en este momento él optó por negociar con Francisco Macías su apoyo al régimen de Macías a cambio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como ministro de Exteriores yo creo que su acción fue muy limitada porque era un régimen presidencialista en el que el presidente era el que dirigía todo y esto lo llevó pues al golpe de Estado del 69 del que creo que ya hablaré más adelante. Atanasio, como buena parte de los políticos de esa época y de los que sobreviven hoy en día de esa época, tenía un concepto absolutamente elitista del poder. Eran los Bueno, políticos que estaban convencidos que por su formación tenían derecho a gobernar y tenían muy poco la idea de que era el pueblo quien los designaba. Y yo creo que en este sentido Macías fue el más inteligente de todos. Macías desde el principio sabía que había unas elecciones y que había de participar ahí con unas elecciones y prometer al pueblo lo que fuera para que lo votaran. Y yo creo en buena parte en Atanasio, pero en el fondo en muchos otros políticos de esa época había un cierto desprecio por el pueblo. Ellos eran una élite formada a la occidental y sentían que estaban por encima de todo ello. Y cuando tienes que presentarte a unas elecciones, evidentemente lo que no puedes hacer es despreciar a la población. Y yo creo que en el fondo el síndrome de Atanasio no es solo un síndrome de Atanasio. Es un síndrome que han tenido muchos políticos posteriores, el considerarse que como forma parte de una élite intelectual está por encima de las poblaciones que lo tienen que votar y sobre las que tiene que gobernar. Y yo creo que no era una cosa exclusiva de Atanasio, yo creo que era una cosa bastante más global en esa época, excepto en el caso de Macías, que lo tenía clarísimo. Macías yo creo que lo vio al momento de que habrá unas elecciones, me tienen que votar y por lo tanto prometeré lo que sea a los bubis, a los de la costa, a Atanasio mismo, porque el fin para él era muy claro que era ganar unas elecciones y que lo que contaba aquí era tener los votos. fin, A ver, Monalige, yo ¿qué se sabe de Yo él? creo que me gustaría hablar también un poco, yo creo que la fundación del Monalige y el papel central que tuvo Atanasio en el Monalige delante de la ONU durante el periodo de resistencia y tal es bastante indiscutible. Lo que pasa es que Atanasio empieza a ser muy cuestionado entre el Monalige ya antes de la independencia. A principios del año 68, antes de la segunda fase, muchos comités locales del Monalige empiezan a cuestionar el liderazgo de Atanasio. Hay un montón de cartas de líderes de Monalige, de Bebellín, de Nicomesén, de Mongome, etcétera, etcétera, que incluso piden que Atanasio no sea el representante del Monalige en la conferencia constitucional y que empiezan a defender a Macías. Entonces, la visión monolítica del Monalige yo creo que nos la tendríamos que cuestionar bastante. Es decir, es monolítica mientras están luchando en la ONU, mientras el Monalige tiene este liderazgo, pero el mismo liderazgo de Atanasio
en 1968 en el seno del Monalige está muy cuestionado. Y hemos de pensar que es un momento en que casi todos los políticos guineanos pasan por todos los partidos. Mm. Macías está en el Monje, está en el IPGE, está Pastor Torao, empieza con prácticamente con Unión Bubi y pasa al Monalige. Hay un movimiento continuo de los líderes políticos. Pero yo creo que estos partidos están mucho menos estructurados de lo que podría parecer al principio. Y el mismo liderazgo de Atanasio, que es indiscutible mientras está en la ONU, mientras está oponiéndose a los españoles en los foros internacionales, no es igualmente incuestionable en el interior del país. Y cuando llega la segunda fase de la conferencia constitucional, yo creo que dentro del mismo Monalige, Atanasio tiene un sector importante de población, sobre todo de comités locales que están en el interior, que lo cuestionan. Y esto nos puede ayudar un poco a entender por qué pierde las elecciones delante de Macías y por qué Atanasio no toma este papel de líder incuestionable que se pensaba que por su participación en la ONU podía tener como futuro líder de Guinea. Cita que es que si comparamos la campaña electoral que hizo Macías con la que hicieron los otros, a través de los materiales que nos quedan de los carteles, de los programas, etcétera, etcétera, Macías tenía muchísima más vista de lo que era Mm. una campaña electoral. La campaña de Macías, incluso gente que eran chavales en la época, se acuerdan de que recitaban los eslogans de Macías, etcétera, etcétera. Cuando vemos la propaganda de Don Deudú y de Atanasio eran muy irrelevantes, es decir, no tenían Mm. capacidad. Sorprende que alguien que hubiera estado en Estados Unidos no hubiera pillado la mecánica de unas elecciones para ganar a la gente con propaganda, con mensajes simples, impactantes, ¿no? Yo creo que en este punto no supo jugar las cartas que tenía, no supo ganar electorado a través de mensajes de carácter puramente electoral, mensajes simples dedicados a sectores determinados de la población. Yo creo que en esto Macías les dio vueltas tanto a Atanasio como a Bonifacio, ¿no? Yo creo que Atanasio juega un papel en un momento de Guerra Fría un poco complicado. Él va a Gabón. Gabón es un país que es muy pro-francés, que no es partidario de ningún radicalismo, de ningún enfrentamiento con las colonias y por lo tanto ahí se encuentra algo aislado. El gobierno gabonés tampoco quiere enfrentarse con el español directamente y él optará por la opción de ir a Argelia, que en ese momento es el faro de los movimientos radicales por la independencia, donde están pues los de las colonias portuguesas, pero también se encuentra con otra cosa, que en ese momento el gobierno español empieza a mover fichas. Y Atanasio tendrá conversaciones con el gobierno español, tendrá conversaciones con Estados Unidos. En realidad lo echan de Argelia porque Cubillo se chiva. Mm. Cubillo, el de Canarias, el Mm. independentista canario, se chiva de que Atanasio está relacionado, está hablando con exteriores y tal, y saldrá de allí. Entonces, él se encuentra con este fenómeno de que por una parte ha estado con los movimientos radicales y por la otra, mm, bueno, sabe que Estados Unidos tiene el poder de hacer cambiar a España. Y lo hará. En ese momento España quiere quedar bien con Naciones Unidas, quiere estar bien con los países occidentales y en el fondo, bueno, España acabará moviendo ficha, le costará años, pero no hace lo que hace Portugal de montar una guerra colonial, sino que al final va moviendo, ¿no? En este sentido, Atanasio se encuentra un poco en el eje de la Guerra Fría, de con quién estás, con los enemigos de Occidente o con los occidentales. Yo creo que él tiene que jugar con esto y acabará jugando, pues esto, un intento de aproximación a Estados Unidos, a los progresistas de España, como era en Castilla, porque sabía que era la gente que podía apoyar en ese momento la independencia de Guinea. Y le apoyaron para esto, es decir, yo creo que sus maniobras de negociación ayudaron a que el proceso de independencia progresara. Otra cosa es que le pudieran ayudar a tomar el poder, que es una cosa distinta. Pero que es cierto que Guinea desde el año 60, que parece que hay un parón y que no habrá independencia nunca, al año 67-68 se han ido dando pasos y evidentemente una parte de estos pasos se han dado porque Atanasio ha tenido una negociación y ha tenido unos contactos tanto con Estados Unidos como con exteriores, ¿no? Y ha conseguido ir cambiando la posición de España. Entonces, a nivel internacional, yo creo que él juega muy bien las cartas y es muy hábil. Él sabe que en buena parte lo que cambiará a España es Naciones Unidas, que España quiere estar bien con Naciones Unidas, donde acaba de entrar, y sabe dónde más le duele a España es atacarlo en Naciones Unidas. Y en este punto el Monalige será impecable. Sus Mm. trabajos en Naciones Unidas son lo que erosionan a España y lo que obligan a España al final a acabar dando la independencia.
Yo creo que lo que se equivoca es en las perspectivas que él tiene sobre el papel que puede tener España en el momento que llegue la independencia. Yo creo que Atanasio como Ministerio de Asuntos Exteriores tenía un problema irresoluble. Yo creo que tenía una misión imposible. Cuando llega la independencia, Guinea tiene un problema y este problema se llama España. Guinea oficialmente es independiente, pero España, cuando ha firmado la Constitución, ha impuesto a Guinea el mismo día que daba la Constitución unos tratados de cooperación que nadie ha discutido y que no, los guineanos no han tenido ni voz. España, Guinea para su presupuesto depende del precio del cacao de España que no se ha negociado todavía. Guinea tiene dentro un montón de funcionarios españoles que paga Guinea, pero que oficialmente depende del gobierno español. El banco depende de España. El gran problema que tiene Atanasio es qué relaciones se establecen con España. Y es obvio que España tiene un plan neocolonial para Guinea, que es irresoluble. Yo creo que aquí Atanasio puede jugar un papel con otros países, pero lo que es cierto es que tiene dentro un poder inmenso, el poder del embajador de España. Macías intenta hacer un corralito, intenta cerrar el banco que no salga más dinero. Los trabajadores del banco reparten el dinero entre las empresas españolas y traicionan completamente al gobierno guineano. Claro, Atanasio, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer cuando en realidad tiene otra potencia que está dentro del país y que está absolutamente erosionando su poder? Vale, él es ministro de Exteriores, pero en realidad, ¿qué margen tiene de abordar el principal problema de asuntos exteriores que tiene Guinea, que es el problema con España? Realmente no lo tiene. A ver, yo por una parte primero quería recordar que Guinea en marzo del 69 ya no es una democracia. Macías desde el principio ha dicho que no respetaría la Constitución, que él no cree esta Constitución. En diciembre ya ha prohibido que los partidos políticos actúen fuera del Parlamento, ya no permite mítines de los otros partidos, ha hecho extraditar arbitrariamente a Bonifacio Ndudú y lo ha encerrado sin ningún juicio. Hay un montón de políticos encarcelados sin ningún motivo, por lo tanto, hemos de tener en cuenta esto, es decir, que no es que la democracia se haya mantenido hasta marzo y haya roto de repente Mm. con el golpe de Atanasio, sino que mucho antes Macías empieza una deriva autoritaria clarísima. La otra, yo he tenido una suerte, que es que por un despiste de un funcionario, de un archivero, conseguí consultar el archivo de Castilla, que está cerrado, pero un día pillé un archivero despistado y pude mirar el archivo de Castilla. En el archivo de Castilla está no solo la documentación de Castilla que él recibía, sino incluso todos los telegramas que recibía Macías. España tenía un servicio de espionaje que la empresa Torres Quevedo, que era la empresa de telegrafía, pasaba todos los telegramas que recibía Macías, los pasaba al Ministerio de Asuntos Exteriores español. Por lo tanto, allí tenemos tanto la documentación española como los contactos que tuvo Macías en esos momentos. Mm, la historia es un poco distinta de lo como lo veía Bowie, al menos por lo que yo he leído. Efectivamente, Atanasio llega a España y es Atanasio quien propone hacer un golpe de Estado. Y efectivamente, él no propone matar a Macías. Él lo que propone es, él se entrevista con Herrero de Miñón, a quien conoce la Conferencia Constitucional, y le dice que él quiere hacer un golpe de Estado, declarando loco a Macías y inhabilitándole para ejercer el cargo y ocupar el cargo él. Este es su objetivo. Herrero de Miñón, él pide una entrevista con Castilla. Herrero de Miñón le comunica inmediatamente a Castilla esto y Castilla le dice que no se va a entrevistar con Atanasio y además le avisa de que no vuelva a reunirse con él. Y además, inmediatamente Atanasio envió un telegrama a todas las unidades de Guardia Civil de Guinea, al embajador, a todas las unidades del ejército en Guinea, Marina, etcétera, etcétera, diciendo que hay problemas internos en Guinea y que no entren, que es un asunto interno y que ellos no se metan. En ningún momento Castilla le promete apoyo a Macías, ¿eh? Ni llega a entrevistarse con él, a Atanasio, ni llega a entrevistarse con él, ni le promete apoyo. Justamente le dice a Herrera de Miñón que no le prometa nada, que España no va a meterse en este lío y que no va a apoyarlo. Eh, quien se chiva, por los telegramas que yo encontré, quien se chiva de que Atanasio está preparando un golpe no es nadie del Ministerio de Exteriores, sino que es Novaes. Mm. Novaes envía un telegrama a Guinea, medio en clave, diciendo, va a venir, yo creo que dice la abuela,
y quiere poner problemas, algo así. Envía un mensaje medio en clave en que avisa a Macías de que Atanasio está preparando el golpe. Mm, está claro que España no quiere apoyar este golpe porque desde el principio se avisa a todas las unidades de Guardia Civil, etcétera, que no intervengan. Si hubieran intervenido, no sé si el golpe hubiera triunfado o no, pero al menos hubiera tenido más recorrido que el que tuvo, que no tuvo ninguno, ¿no? Pero realmente Castilla en este caso no estaba en absoluto por la labor de un golpe de Estado. Él no quiso participar y no le prometió a Atanasio apoyo en ningún momento, ¿eh? No, justamente hay bastante documentación cruzada entre Atanasio, el embajador, etcétera, etcétera, y Castilla rechazó directamente entrevistarse con Atanasio cuando Atanasio le pidió apoyo para el golpe de Estado. Es indudable que el golpe de Estado existió y una de las finalidades efectivamente era que Atanasio quería reconciliarse con España, pero en este caso yo creo, por todo lo que he visto, que España en ningún caso fue la promotora de este golpe, ¿eh? No fue que España dejara colgado a Atanasio, sino que Atanasio pensó, igual él había pensado en un principio España le apoyaría, pero no hubo ninguna promesa formal de España para apoyarle. Bueno, yo he encontrado, por ejemplo, un documento curioso que es que Atanasio, antes de pasar por Madrid y hablar con R. Miñón, pasa por Barcelona y se entrevista con Pérez Portabella, que es quien dirige la Casa de la Guinea en ese momento, que es el sindicato Cacao. del De cacao. cacao, es el sindicato de los finqueros, de los grandes propietarios, la base de la economía de Guinea. Y hay el informe de Pérez Portabella que hace, y Atanasio les promete que la situación se solucionará, pero no les pide ayuda. A Pérez Portabella lo que explica es que se han reunido y Ujú. esto lo escribe justo antes del golpe, y él dice, ha venido Atanasio, nos ha prometido que él resolvería esto. No hay en ningún momento que Pérez Portabella diga que nos ha pedido ayuda, ni en ningún momento. Es decir, Atanasio está convencido de que él solo va a manejar esto y lo va a resolver, ¿eh? Sí que le Pero, pide ayuda a Herrera Miñón y Herrera Miñón se escurre pidiendo, le pide opinión a Castilla y Castilla ni querrá reunirse con él, ¿eh? Creo que, claramente Atanasio sobrevaloró sus posibilidades yo creo que era algo común que la mayoría de políticos de ese momento menospreciaron la capacidad de actuación real de Macías. Yo bueno, creo que tenían un ah, concepto demasiado orgulloso de ellos mismos, pensaron que Macías al final era un ignorante, alguien que venía del pueblo, y yo creo que sobrevaloraban mucho sus capacidades sobre las de Macías, ¿no? Y se demostró que Macías quizá no era un gran estudioso, pero sin duda era un político hábil. ujú. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que destacar es que Macías realmente tiene que hacer una revolución porque todo el poder económico, social, militar está en manos de España todavía España. en ese momento. Macías se encuentra en una situación desesperada que aparece Atanasio y Macías lo que tiene es una gran habilidad. Macías se está montando las juventudes de alguna forma desde incluso antes de las elecciones y es capaz de movilizar a una fuerza que le apoye, que lo consolide en el poder, mientras que Atanasio se queda esperando que le llegue el apoyo del cielo. Y yo creo que en este caso, pues evidentemente Macías supo consolidar el poder, tenía unas bases que estaban muy claras y supo movilizarlas y sabía quién eran sus bases, sabían que los jóvenes de zonas rurales que no tenían estudios, que no tenían opciones en la nueva sociedad, que tampoco habían sido privilegiados en la colonia, eran gente muy fácil de movilizar y supo a quién movilizar, cómo movilizarlo y lo hizo con tremenda habilidad. Entonces, no sé hasta qué punto Macías había preparado ya desde hace mucho tiempo el contragolpe. Yo creo que igual Macías era el que más preparado estaba, es decir, el que improvisó realmente fue Atanasio. Yo creo que Macías de alguna forma ya tenía preparada la escalada para consolidar el poder absoluto. En realidad yo discrepo bastante con toda la mitología del golpe de Estado de Atanasio, que yo creo que es una mitología que construye el mismo Macías. Yo creo que la Guinea que construyó Macías no hubiera cambiado demasiado si no hubiera habido el golpe de Estado de Atanasio. Igual aceleró el proceso de Macías, pero yo creo que lo que pasó el 5 de marzo de 69, mmm, si no hubiera pasado el 5 de marzo, pues la evolución de Guinea en unos meses más, o un año más, o 2 años más,
hubiera tendido hacia el mismo sitio.